¿Cómo comenzó la conspiración que llevaría a Jesús a su destino final en la cruz? La historia se remonta a una Jerusalén bajo tensión, donde el poder y la fe se entrelazaban en un delicado equilibrio. Anás y Caifás, figuras imponentes en este escenario, se posicionaron en el centro de una trama que cambiaría el curso de la historia. Eran tiempos de gran agitación religiosa y política. Los líderes religiosos, custodios de la tradición y la ley, veían en Jesús una amenaza a su autoridad y al status quo. La enseñanza y los milagros de Jesús atraían a multitudes. Sus palabras resonaban con una autoridad que desafiaba la de los sacerdotes y escribas. Anás y Caifás, preocupados por la creciente influencia de Jesús y posibles revueltas que podrían atraer la ira del Imperio Romano, empezaron a urdir un plan. Su acción sería decisiva para acabar con todo, incluyendo al Hijo de Dios, Jesucristo. Y así fue. Toda esta acción desencadenó una serie de otros acontecimientos que marcaron no solo la vida de Jesucristo, sino la de toda la humanidad. ¿Se suponía que debía ser así? ¿Cuál es el papel de estos hombres? ¿Fueron sus acciones en contra o a favor de Dios? En el vídeo de hoy entenderás esto y mucho más. Hice un estudio detallado y completo para explicarles cómo dos hombres poderosos cambiaron la historia con sus elecciones y al mismo tiempo pagaron por ello. Su objetivo era claro: detener a Jesús, acusarlo de blasfemia y subversión y eliminarlo. La maquinación se desarrollaba en sombras mientras la ciudad seguía su rutina, ajena al drama que se gestaba. ¿Quiénes eran estos hombres que jugaron un papel crucial en la condena de Jesús? Comparte este video con la mayor cantidad de personas posible. Nuestro deber como creyentes en la palabra de Dios es difundir sus enseñanzas. Envíaselo a alguien que amas, ya sea por WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. ¿Y tú? ¿Conoces toda la historia y qué les pasó realmente? Anás, el ex sumo sacerdote, y su yerno Caifás, el sumo sacerdote en funciones, eran figuras de autoridad indiscutible en la sociedad judía. Su influencia se extendía más allá del ámbito religioso, alcanzando esferas políticas y sociales. Anás, el patriarca, era conocido por su astucia y habilidad para mantener el poder dentro de su familia, asegurando que sus descendientes también ocuparan el cargo de sumo sacerdote. Su influencia perduró incluso después de dejar el puesto, actuando a menudo como el poder detrás del trono. Caifás, por su parte, compartía la visión de Anás y no dudaba en utilizar su posición para preservar el poder y la estabilidad de su clase sacerdotal. Era pragmático, dispuesto a tomar decisiones difíciles en nombre de lo que consideraban el bien mayor. Juntos, estos dos hombres formaron una alianza formidable, decididos a proteger su dominio a cualquier costo. La conspiración para acusar y condenar a Jesús no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una deliberación cuidadosa y estratégica. Anás y Caifás, conscientes del creciente seguimiento de Jesús, comenzaron a sentir la presión de actuar. Veían en él no solo un desafío a su autoridad, sino también un peligro potencial para la delicada relación con el poder romano. Reuniones clandestinas se llevaban a cabo bajo el manto de la noche, donde se tejían planes y se buscaba la forma de atrapar a Jesús en alguna declaración o acto que pudiera ser interpretado como blasfemo o sedicioso. La red de espionaje y vigilancia se extendía por toda Jerusalén, buscando cualquier excusa para arrestarlo. El objetivo era claro: presentar a Jesús como un revolucionario que buscaba subvertir el orden establecido, poniendo en peligro no solo la autoridad religiosa de los sacerdotes, sino también la paz bajo el dominio romano. Este era el pretexto perfecto para justificar su arresto y condena,
un plan maquinado con precisión y frialdad. El juicio a Jesús fue un espectáculo de injusticia y manipulación, bajo la oscuridad de la noche, en un proceso apresurado y lleno de irregularidades. Jesús fue llevado ante Anás primero y luego ante Caifás, donde se reunieron los principales sacerdotes y el consejo completo. Buscaban testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no encontraban ninguno, a pesar de la presencia de muchos falsos testigos. La atmósfera estaba cargada de tensión, con acusaciones que volaban, pero ninguna se sostenía. Finalmente, se presentó una acusación que capturó la atención de todos. Jesús había afirmado poder destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Este fue el momento decisivo, interpretado como blasfemia, un desafío directo no solo a la autoridad religiosa, sino también a la esencia misma del judaísmo. Caifás, viendo una oportunidad, preguntó a Jesús si era el Cristo, el Hijo de Dios, a lo que Jesús afirmó, sellando su destino. El juicio, lejos de ser justo o imparcial, fue una farsa destinada a llegar a una conclusión predeterminada, la condena de Jesús. La sentencia ya estaba decidida, y lo que siguió fue solo un teatro para justificar su ejecución. Los sacerdotes y los presentes declararon que Jesús merecía la muerte, marcando el inicio de los eventos que llevarían a la crucifixión. Frente a las acusaciones y el juicio injusto, la respuesta de Jesús fue de dignidad y firmeza. Cuando Caifás lo confrontó directamente, Jesús no rehuyó ni negó su identidad o misión. Su afirmación de ser el Hijo de Dios y la promesa de que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo, fue una declaración de su autoridad divina, a pesar del contexto de hostilidad y condena. Esta respuesta no solo fue vista como blasfemia por los presentes, sino que también reforzó la determinación de sus acusadores de llevarlo a la muerte. Jesús, plenamente consciente del precio de sus palabras y acciones, eligió mantenerse fiel a su misión y verdad, incluso frente a la muerte inminente. Su coraje y fe inquebrantables en este momento crítico resaltan su carácter y propósito divino. La confrontación entre Jesús y el sumo sacerdote no fue solo un choque de palabras, sino una colisión de visiones sobre la fe, la autoridad y el destino de Israel. Jesús representaba un desafío radical a las estructuras de poder religioso y a las expectativas mesiánicas de la época. Su juicio y respuesta ante el sumo sacerdote marcaron un momento decisivo en la narrativa de la pasión, un punto de inflexión que condujo al clímax de la historia de la redención. La acusación de blasfemia contra Jesús no solo fue el clímax de su juicio, sino también el sello de su condena. En un mundo donde la religión y la ley estaban intrínsecamente entrelazadas, ser acusado de blasfemia era un delito que llevaba la pena más severa, la muerte. La afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios en el contexto de la sociedad judía de la época fue interpretada como una usurpación directa de la autoridad divina, un acto imperdonable a ojos del Sanedrín. Tras el veredicto de blasfemia, el destino de Jesús quedó sellado. No había vuelta atrás ni posibilidad de apelación. El sumo sacerdote y el consejo tenían ahora lo que necesitaban para justificar su decisión ante la población y, más importante aún, ante la autoridad romana, que era quien poseía la última palabra sobre la ejecución de la sentencia. La muerte en la cruz, un castigo reservado para los criminales y rebeldes más despreciados, estaba ahora en el horizonte de Jesús. Este momento no solo significó la condena de Jesús, sino también la culminación de la trama orquestada por Anás y Caifás.
La sentencia de muerte reflejaba no solo un juicio sobre Jesús, sino también un profundo conflicto religioso y social. Era un intento de erradicar lo que veían como una amenaza a su autoridad y orden establecido, pero en realidad estaba preparando el escenario para la realización de la profecía y el despliegue del plan divino de salvación. Anás y Caifás ocupan un lugar notorio en la historia bíblica, no solo como adversarios de Jesús, sino también como ejemplos de cómo el poder y la autoridad pueden ser mal utilizados. Estos sumos sacerdotes representaban el liderazgo religioso en un tiempo de gran turbulencia, pero su legado es recordado principalmente por su papel en la condena de Jesús. La complejidad de sus personajes y acciones ofrece una ventana a las tensiones y desafíos de la época. A través de su interacción con Jesús, Anás y Caifás se revelan como figuras que, a pesar de su profundo conocimiento de las Escrituras y su dedicación al templo, no reconocieron la llegada del Mesías que las propias Escrituras profetizaban. Su enfoque estaba más en la preservación del poder y el status quo que en la verdadera esencia de la fe que profesaban liderar. Este contraste entre su posición religiosa y sus acciones pone de relieve la advertencia contra la hipocresía y el abuso de poder. La historia de Anás y Caifás y su confrontación con Jesús es un recordatorio crítico dentro del cristianismo sobre los peligros del legalismo, la corrupción y la pérdida de la verdadera fe. Sirven como un estudio de caso de lo que sucede cuando los líderes religiosos se desvían del camino de la justicia y la misericordia, un tema que resuena a lo largo de las Escrituras y en la reflexión cristiana contemporánea. La autoridad de Anás y Caifás no se limitaba a su rol en el juicio de Jesús, extendía sus raíces profundamente en la vida religiosa y social de Jerusalén a través de su control sobre el templo, el centro neurálgico de la fe judía. El templo no era solo un lugar de adoración, era también el corazón político y económico de la nación, donde se realizaban sacrificios, se pagaban diezmos y ofrendas y se tomaban decisiones clave para la comunidad. Bajo el liderazgo de Anás y Caifás, el templo también se convirtió en un centro de comercio y actividad económica, donde se cambiaban monedas y se vendían animales para sacrificio. Esta comercialización del templo fue una de las razones del enfrentamiento de Jesús con las autoridades, cuando expulsó a los vendedores y cambistas, acusándolos de convertir la casa de oración en una cueva de ladrones. Este acto de Jesús no solo desafió el control económico de Anás y Caifás sobre el templo, sino también su autoridad religiosa. Anás y Caifás, como guardianes del templo, tenían la responsabilidad de mantener la santidad y el orden del espacio más sagrado del judaísmo. Sin embargo, su gestión del templo reflejaba un enfoque más orientado hacia el beneficio y el poder político que hacia el verdadero culto y la piedad. Este conflicto de intereses los puso en una trayectoria de colisión directa con Jesús, cuyo ministerio desafiaba sus prácticas y enseñanzas. La influencia de Anás y Caifás en el templo no solo es un testimonio de su poder y autoridad en la Jerusalén de aquel tiempo, sino también un reflejo de las tensiones más amplias entre el liderazgo religioso y los profetas verdaderos a lo largo de la historia bíblica. Su legado en el templo es un recordatorio de que el verdadero culto requiere más que rituales y sacrificios externos. Exige un corazón comprometido con la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. El dominio de Anás y Caifás sobre Jerusalén no se limitaba a su control del templo, se extendía a una amplia influencia en los asuntos políticos y religiosos de la ciudad. En una época donde la ocupación romana imponía un yugo pesado sobre el pueblo judío, la colaboración entre las autoridades romanas y los líderes judíos
era esencial para mantener el orden y la estabilidad. Anás y Caifás, en este delicado equilibrio de poder, actuaban como intermediarios entre Roma y el pueblo judío. Su habilidad para navegar estas complejas dinámicas de poder les permitió mantener su posición de liderazgo, pero también los situó en una posición vulnerable. Su cooperación con los romanos era vista por muchos dentro de la comunidad judía como una traición a la fe y la nación. Este sentimiento de descontento fue exacerbado por su papel en la condena de Jesús, quien era visto por sus seguidores no solo como un maestro y profeta, sino como el Mesías esperado que liberaría a Israel. La intersección del poder político y religioso en Jerusalén, encarnada en las figuras de Anás y Caifás, es un testimonio de los desafíos y contradicciones de la época. Su historia es una reflexión sobre la complejidad de liderar en tiempos de ocupación y opresión y sobre las difíciles decisiones que a veces se toman en nombre de la paz y la estabilidad, pero que pueden llevar a la injusticia y al conflicto. Anás, como figura patriarcal, no solo ejerció una influencia significativa durante su tiempo como sumo sacerdote, sino que también estableció un legado duradero a través de su familia. 5 de sus hijos, así como su yerno Caifás, ocuparon el cargo de sumo sacerdote, una hazaña sin precedentes que testimonia su poder y la astucia política de la familia. Este legado sacerdotal no solo consolidó su dominio sobre los asuntos religiosos en Jerusalén, sino que también aseguró que su influencia perdurara más allá de su propio mandato. La dinastía sacerdotal de Anás es un ejemplo de cómo el poder y la autoridad pueden ser mantenidos y transmitidos dentro de una familia en el contexto de una sociedad altamente estratificada y teocrática. Sin embargo, este control hereditario del sumo sacerdocio también suscitó críticas y controversias, ya que muchos lo veían como una corrupción de la verdadera intención y espíritu del liderazgo religioso, que debería centrarse más en el carácter y la integridad moral que en el linaje o la influencia política. El impacto de esta dinastía se sintió no solo en la estructura del poder religioso en Jerusalén, sino también en la percepción del pueblo judío respecto a sus líderes espirituales. A medida que el poder se concentraba en manos de unos pocos, la distancia entre los líderes religiosos y las necesidades espirituales reales de la comunidad parecía ampliarse, lo que eventualmente contribuyó a tensiones y descontentos. El legado de Anás, aunque impresionante desde una perspectiva de poder y continuidad, plantea preguntas significativas sobre la verdadera naturaleza del liderazgo espiritual y la responsabilidad ante Dios y el pueblo. A través de su historia, se invita a reflexionar sobre el equilibrio entre autoridad y humildad, poder y servicio. La historia de Anás y su familia demuestra que el verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de poder acumulado, sino por la capacidad de guiar con justicia, compasión y fidelidad a los principios divinos. Esta compleja trama de poder, religión y política en la que Anás jugó un papel central ilustra no solo las luchas internas de la sociedad judía bajo la ocupación romana, sino también los desafíos eternos que enfrentan todos los líderes religiosos. La historia de Anás y su legado sacerdotal es un recordatorio de que el verdadero liderazgo espiritual exige una constante introspección, compromiso con la justicia y la búsqueda incesante de la voluntad de Dios. Más allá de las ambiciones personales o familiares, la unión matrimonial entre Caifás y la hija de Anás no fue solo un enlace familiar, representó una alianza estratégica que fortaleció el poder y la influencia de ambas familias en la Jerusalén del siglo I.
Este matrimonio simbolizaba la unificación de dos de las dinastías sacerdotales más poderosas, consolidando una red de influencia religiosa y política que dominaría el Sanedrín y, por extensión, los asuntos espirituales y sociales de la época. Caifás, al casarse con la hija de Anás, no solo aseguró su posición como sumo sacerdote, sino que también reafirmó la continuidad del legado sacerdotal de su suegro. Esta alianza entre familias no solo era común en la política de la época, sino que también era una táctica eficaz para mantener el poder y el control dentro de un círculo cerrado, asegurando que los intereses y la autoridad de ambos clanes se mantuvieran firmes frente a desafíos internos y externos. El matrimonio de Caifás con la familia de Anás es también un reflejo de cómo las prácticas políticas y las ambiciones se entrelazaban con la vida religiosa en Jerusalén. Este entrelazamiento de poder religioso y político a través de lazos matrimoniales subraya la compleja dinámica de poder que Jesús enfrentó durante su ministerio. A través de esta unión, Anás y Caifás no solo fortalecieron su posición en la sociedad judía, sino que también se aseguraron de que cualquier desafío a su autoridad pudiera ser enfrentado con una frente unida. La dinastía sacerdotal, establecida por Anás y perpetuada a través de Caifás, ejerció una influencia profunda y duradera en el curso de los eventos religiosos y políticos en Jerusalén. Controlando el sumo sacerdocio durante décadas, esta familia no solo dictó las prácticas y políticas del templo, sino que también jugó un papel crucial en la interacción con las autoridades romanas. Su capacidad para mantener el poder dentro de la familia subraya la habilidad política y la astucia que caracterizaron su liderazgo. A través de esta dinastía, vemos cómo el poder religioso puede ser utilizado para fines políticos y cómo las decisiones tomadas por unos pocos pueden afectar la fe y la vida de muchos. La influencia de esta familia no se limitó a la administración del templo y la realización de rituales. Se extendió a la regulación de la ley, el orden social y la economía de Jerusalén. Su control sobre aspectos tan vitales de la vida judía les permitió ejercer una autoridad casi sin restricciones, moldeando la religión y la política de acuerdo con sus intereses. Sin embargo, esta concentración de poder también generó resentimiento y oposición, tanto dentro de la comunidad judía como entre aquellos que veían en Jesús una figura de reforma y esperanza. La dinastía sacerdotal se convirtió en un símbolo de los excesos y peligros del poder consolidado, una lección histórica sobre los riesgos de permitir que el poder religioso y político se entrelace demasiado estrechamente, especialmente cuando se aleja de los principios de justicia y servicio a la comunidad. El milagro de la resurrección de Lázaro no solo demostró el poder divino de Jesús, sino que también marcó un punto de inflexión crítico en su ministerio, intensificando la animosidad de las autoridades religiosas hacia él. Este acto milagroso capturó la atención de la gente común y los líderes por igual, pero mientras muchos veían en Jesús la esperanza de redención, Anás, Caifás y sus seguidores veían una amenaza creciente a su autoridad y control. La respuesta de las autoridades religiosas al milagro de Lázaro fue rápida y calculada. Reconociendo el creciente seguimiento de Jesús y el potencial de su ministerio para desestabilizar el delicado equilibrio de poder en Jerusalén, Anás y Caifás convocaron una reunión del Sanedrín. Fue en este contexto donde se tomó la decisión de que Jesús debía ser detenido y eliminado, considerando su influencia no solo como una amenaza espiritual, sino también política. El milagro de Lázaro, por lo tanto, se convirtió en el catalizador que aceleró los esfuerzos por parte de las autoridades sacerdotales para confrontar a Jesús directamente.
Este evento también marcó un cambio significativo en la percepción pública de Jesús. De ser un maestro y sanador itinerante, pasó a ser visto como una figura mesiánica con el poder no solo de sanar a los enfermos y expulsar demonios, sino de vencer a la muerte misma. Para muchos, esto confirmó las esperanzas mesiánicas que tenían sobre Jesús, aumentando su popularidad entre las masas. Sin embargo, este aumento en la popularidad solo sirvió para alarmar más a las autoridades judías, quienes temían perder su poder e influencia, tanto sobre el pueblo como ante el dominio romano. La resurrección de Lázaro, por lo tanto, no solo fue un milagro que demostró la autoridad divina de Jesús sobre la vida y la muerte, sino también el evento que precipitó su confrontación final con las autoridades judías. Este acto milagroso, que debería haber sido motivo de celebración y fe renovada, se convirtió en un signo de división y conflicto, resaltando la creciente tensión entre Jesús y el establecimiento religioso de la época. En medio de la creciente tensión y el debate sobre cómo manejar la amenaza que Jesús representaba, Caifás, el sumo sacerdote, pronunció una profecía que encapsularía la trágica ironía del destino de Jesús. En una reunión del Sanedrín, Caifás argumentó que era mejor que un hombre muriera por el pueblo, que no que toda la nación pereciera, aunque sus palabras fueron pronunciadas con una intención pragmática y política, pretendiendo justificar la condena de Jesús para preservar el status quo y evitar la ira romana. Su declaración llevaba una verdad profunda y espiritual que él mismo no comprendía. La profecía de Caifás, aunque motivada por el deseo de mantener el poder y el orden, se alineó inadvertidamente con el propósito divino de la misión de Jesús. Jesús no solo moriría por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad, ofreciendo su vida como sacrificio por los pecados del mundo. En este sentido, las palabras de Caifás reflejaron el plan redentor de Dios, a pesar de las intenciones maliciosas detrás de ellas. Este episodio revela la complejidad de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Incluso aquellos que se opusieron a él y buscaron su muerte sin saberlo, contribuyeron al cumplimiento de su misión redentora. La profecía de Caifás destaca cómo, en el gran esquema de la historia de la salvación, los planes humanos pueden ser utilizados por Dios para avanzar su propósito divino. La muerte de Jesús, aunque orquestada por figuras como Anás y Caifás bajo motivaciones terrenales, se convirtió en el medio a través del cual se ofreció la salvación a toda la humanidad. La misión y las enseñanzas de Jesús representaron un desafío directo a las estructuras de poder religioso y social de su tiempo. A través de parábolas y acciones simbólicas, Jesús cuestionó las interpretaciones rígidas de la ley, enfatizando en cambio la justicia, la misericordia y la humildad. Su mensaje de amor y perdón, junto con su trato hacia los marginados y pecadores, contrastaba fuertemente con el legalismo y el elitismo de los líderes religiosos, incluidos los fariseos y los saduceos. Este enfrentamiento no era simplemente sobre diferencias teológicas, era una lucha por el corazón de la fe judía y su aplicación en la vida diaria de las personas. Jesús criticó abiertamente la hipocresía y la corrupción que había visto en el liderazgo religioso, especialmente en su trato del templo como un mercado. Sus acciones, como la purificación del templo, no solo desafiaron las autoridades religiosas, sino que también pusieron en peligro el delicado equilibrio de poder y la relación con el dominio romano. La oposición a Jesús se intensificó a medida que su popularidad crecía entre las masas. Los líderes religiosos, temiendo tanto la pérdida de su influencia como la posible reacción romana ante un movimiento popular, se vieron cada vez más obligados a actuar contra él.
Las enseñanzas y los milagros de Jesús, aunque atraían a seguidores, también lo colocaban en una ruta de colisión inevitable con las fuerzas del orden establecido, tanto judías como romanas. El arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní marca la culminación de la trama orquestada por los líderes religiosos y la traición de uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote. Este momento crítico fue el resultado de una serie de eventos cuidadosamente planeados y ejecutados por las autoridades religiosas, que finalmente encontraron la manera de aprender a Jesús lejos de las multitudes, evitando así cualquier posible levantamiento popular. La noche de su arresto, Jesús estaba plenamente consciente de lo que le esperaba. Sus oraciones en Getsemaní revelan su angustia ante el sufrimiento venidero, pero también su sumisión a la voluntad del Padre. La traición con un beso por parte de Judas simboliza no solo la traición personal, sino también el rechazo por parte del sistema que Jesús vino a reformar. Su arresto no fue un acto de justicia, sino una manifestación de las maquinaciones políticas y religiosas destinadas a silenciar una voz disruptiva. La captura de Jesús puso en marcha los eventos de su juicio y crucifixión. A pesar de la clandestinidad y rapidez con la que se llevó a cabo, el arresto de Jesús fue un momento de profunda significación teológica, cumpliendo las Escrituras y subrayando su rol como el Mesías sufriente. Este acto no solo demostró la determinación de las autoridades para mantener su poder, sino que también resaltó la entrega y el sacrificio de Jesús por la humanidad. La entrega de Jesús a Poncio Pilato, el gobernador romano, significó el traslado del asunto de las manos de las autoridades judías a la administración colonial romana. Metilti. Aunque los líderes religiosos buscaron la muerte de Jesús, solo el poder romano tenía la autoridad para ejecutar tal sentencia. Pilato se encontró entonces en medio de un complejo juego de presiones políticas y religiosas, enfrentando la decisión de condenar a un hombre que él mismo encontró sin culpa. El juicio ante Pilato expuso las tensiones entre el poder romano y los líderes judíos. Aunque Pilato inicialmente buscó liberar a Jesús, la manipulación política y las amenazas de disturbios y acusaciones de no ser leal a César llevaron a Pilato a una posición insostenible. La demanda de la crucifixión por parte de la multitud, azuzada por los líderes religiosos, mostró cómo el poder y la política podían influir en la justicia. Pilato, en un acto simbólico de lavarse las manos, intentó desvincularse de la condena de Jesús. Pero su decisión final de crucificarlo reveló la complejidad de gobernar bajo el Imperio Romano, donde mantener la paz a menudo significaba hacer concesiones morales. Este juicio ante Pilato resalta no solo el choque entre la justicia divina y la justicia humana, sino también la ironía de un sistema que, al tratar de mantener el orden y la estabilidad, terminó cometiendo uno de los mayores actos de injusticia en la historia. La figura de Pilato se ha convertido en sinónimo de la indecisión y la complicidad ante el mal, recordándonos la importancia de la integridad y el coraje moral, especialmente en posiciones de poder. La involucración de Pilato en la historia de la pasión de Jesús ilustra el entrelazado destino de las figuras históricas con los propósitos divinos. Aunque Pilato intentó evitar la responsabilidad por la muerte de Jesús, su papel en la crucifixión es un recordatorio sombrío de que las decisiones de líderes pueden tener consecuencias eternas, tanto para ellos mismos como para la humanidad. La crucifixión de Jesús marca el clímax de su misión terrenal y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Este acto de sacrificio supremo
se convirtió en el fundamento de la fe cristiana, simbolizando el amor incondicional de Dios y su disposición a sufrir por la salvación de la humanidad. La crucifixión, una de las formas más crueles y humillantes de ejecución en el mundo antiguo, destacó la profundidad del sufrimiento que Jesús estaba dispuesto a soportar por amor a nosotros. En el Gólgota, lugar de la calavera, Jesús fue clavado en la cruz entre dos ladrones, cumpliendo así la profecía de ser contado entre los transgresores. Sus últimas palabras, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», encapsulan la esencia de su enseñanza y misión, un llamado al perdón y la reconciliación. La oscuridad que cayó sobre la tierra y el velo del templo rasgado simbolizan no solo el luto divino por la muerte del Hijo, sino también el fin de la antigua alianza y el comienzo de una nueva relación entre Dios y la humanidad. La crucifixión de Jesús no fue el fin de la historia, sino el preludio a su resurrección y la victoria sobre la muerte, ofreciendo esperanza y redención a todo el mundo. Este evento trágico pero transformador recalca el poder del sacrificio y el amor, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, puede emerger una luz eterna. La cruz se ha convertido en el símbolo universal de la fe cristiana, un recordatorio constante de que el amor verdadero a menudo requiere el más grande de los sacrificios. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, sus seguidores comenzaron a difundir sus enseñanzas, lo que llevó al nacimiento del cristianismo. Sin embargo, este nuevo movimiento religioso no fue bien recibido por todos. Los primeros cristianos enfrentaron persecuciones severas, tanto por parte de las autoridades romanas como de los líderes judíos, quienes veían en el creciente movimiento una amenaza a su poder y una herejía contra las tradiciones judías establecidas. Estas persecuciones variaron en intensidad y se extendieron por varias décadas, incluyendo arrestos, juicios y ejecuciones, siendo el martirio de Esteban uno de los primeros y más recordados. Estas persecuciones, sin embargo, no detuvieron la propagación del cristianismo, más bien parecieron fortalecer la fe y la determinación de sus seguidores. La adversidad y el sufrimiento enfrentados por los primeros cristianos se convirtieron en testimonios de su devoción y convicción, atrayendo a más seguidores hacia la nueva fe. La resiliencia de la comunidad cristiana frente a la persecución demostró la profundidad de su creencia en las enseñanzas de Jesús y en su promesa de salvación. La persecución de los primeros cristianos también planteó preguntas sobre la tolerancia religiosa y los límites de la autoridad en la imposición de creencias. A través de su sufrimiento y su eventual crecimiento en número y influencia, los primeros cristianos desafiaron las normas sociales y religiosas de la época, allanando el camino para que el cristianismo se estableciera como una de las principales religiones del mundo. Su historia es un recordatorio del poder de la fe y el espíritu humano frente a la adversidad. El reinado de Caifás, como sumo sacerdote, llegó a su fin aproximadamente en el año 36 d.C., cuando fue destituido por Vitelio, el legado romano en Siria. Su caída del poder marcó el fin de una era significativa en la historia del liderazgo religioso judío, caracterizada por una estrecha colaboración con las autoridades romanas y una firme oposición a los movimientos que percibían como amenazas al status quo. La destitución de Caifás no solo fue un cambio de liderazgo en el sacerdocio, sino también un reflejo de los cambiantes intereses políticos romanos en Judea y las complejas dinámicas de poder entre Roma y los líderes judíos. La salida de Caifás del escenario político-religioso también significó el debilitamiento de la influencia de la familia de Anás, aunque sus miembros continuaron ocupando posiciones de poder en los años siguientes.
La caída de Caifás evidenció la naturaleza precaria del poder y la influencia en una región gobernada por una potencia extranjera, donde los cambios en la administración romana podían tener implicaciones directas en la jerarquía religiosa local. El fin del reinado de Caifás también marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo primitivo. Aunque las persecuciones continuaron bajo otros líderes, el cambio en el liderazgo sacerdotal judío alteró el contexto en el que los primeros cristianos operaban. Sin Caifás, la dinámica entre los seguidores de Jesús y las autoridades judías experimentó cambios, reflejando el constante flujo de influencia y poder dentro de Judea y el Imperio Romano más amplio. La destitución de Caifás no solo marcó el fin de su liderazgo, sino también el comienzo del declive de la influencia de la dinastía sacerdotal que Anás había establecido. Aunque los miembros de la familia de Anás continuaron desempeñando roles dentro del sacerdocio en años posteriores, nunca recuperaron completamente el nivel de poder y autoridad que una vez tuvieron. Este declive marcó un cambio significativo en la jerarquía religiosa y el poder en Jerusalén, alterando la estructura de influencia que había dominado la vida religiosa y política. La caída de esta dinastía no solo afectó a sus miembros directos, sino que también tuvo repercusiones en la administración del templo y en las relaciones entre los líderes judíos y la autoridad romana. El fin de esta era de dominio sacerdotal destacó la fragilidad del poder cuando está tan intrínsecamente ligado a las estructuras políticas y a la favorabilidad de una ocupación extranjera. La caída de Caifás y el debilitamiento de la influencia de la familia de Anás también reflejan cómo los movimientos históricos y las dinámicas de poder pueden afectar las instituciones religiosas. Aunque intentaron mantener su posición a través de la colaboración con los romanos y la represión de cualquier disidencia, finalmente no pudieron escapar de las realidades políticas de su tiempo. Esta transición marcó un período de incertidumbre y cambio para la comunidad judía, que tendría que navegar por un nuevo paisaje de liderazgo religioso en los años venideros. Este cambio en el liderazgo sacerdotal y la eventual caída de la dinastía establecida por Anás tienen implicaciones profundas para el estudio de la historia religiosa. Ilustran cómo el poder, cuando se ejerce sin consideración por la justicia o el bienestar de la comunidad, puede llevar a la resistencia, el declive y la eventual caída. La historia de Anás y Caifás sirve como un recordatorio de la importancia de liderar con principios éticos y morales, y de cómo las decisiones de unos pocos pueden impactar el destino de muchos. La destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. por las legiones romanas, lideradas por Tito, fue un evento catastrófico que marcó el fin de la rebelión judía contra el Imperio Romano. Este suceso no solo fue un desastre para la nación judía, sino que también representó el cumplimiento de las profecías bíblicas, incluidas las advertencias de Jesús sobre la destrucción del templo. La caída de Jerusalén y la destrucción del segundo templo fueron eventos que transformaron fundamentalmente la práctica y la identidad judía, marcando el comienzo de la diáspora judía. La devastación de Jerusalén tuvo profundas implicaciones teológicas para los cristianos y judíos de la época. Para los seguidores de Jesús, la destrucción del templo y la ciudad confirmó las predicciones hechas por Jesús y fue vista como una validación de su ministerio y mesianismo. Para la comunidad judía, el evento fue un momento de luto y reflexión, un llamado a reconsiderar su relación con Dios y entre ellos, así como sus prácticas religiosas en ausencia del templo central para su culto. La destrucción de Jerusalén también sirvió como un punto de inflexión en la relación entre judíos
y cristianos, marcando el inicio de caminos divergentes en la interpretación teológica y la identidad religiosa, mientras que el judaísmo comenzó a adaptarse a una nueva realidad sin el templo, centrando su práctica en la sinagoga y el estudio de la Torá. El cristianismo primitivo se expandió más allá de Judea, llevando su mensaje a un público más amplio en el Imperio Romano. Este evento cataclísmico no solo cambió el curso de la historia religiosa, sino que también modeló las trayectorias futuras de ambas tradiciones, dejando un legado duradero que aún se siente hoy. El legado de odio y arrogancia manifestado en las acciones de aquellos que buscaron la muerte de Jesús y persiguieron a sus seguidores, ofrece una reflexión sombría sobre las consecuencias del poder mal utilizado y los peligros del orgullo desmedido. Este legado no solo se refleja en la historia religiosa, sino en toda la historia humana, sirviendo como un recordatorio de los ciclos destructivos que pueden surgir de la intolerancia, el miedo al otro y la necesidad de dominar a toda costa. Esta dinámica de odio y arrogancia, sin embargo, también se contrapone con los mensajes centrales de Jesús sobre el amor, la compasión y el perdón. A través de su vida y enseñanzas, Jesús presentó un modelo radicalmente diferente de liderazgo y relación con el prójimo, uno que desafía constantemente a sus seguidores a mirar más allá de las divisiones y a reconocer la humanidad compartida en todos. Este legado, aunque oscurecido por los actos de aquellos que buscaron suprimir su mensaje, continúa inspirando a individuos y movimientos comprometidos con la justicia y la paz. El reconocimiento de este legado de odio y arrogancia es crucial no solo para comprender los eventos del pasado, sino también para abordar las divisiones y conflictos del presente. La historia de la persecución de Jesús y los primeros cristianos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones, y sobre cómo podemos contribuir a un legado diferente, uno basado en el entendimiento mutuo, el respeto y sobre todo el amor incondicional que Jesús enseñó. Las palabras finales de Jesús en la cruz, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», encapsulan la esencia de su mensaje y misión. Incluso en el momento de su mayor sufrimiento y abandono, Jesús eligió el perdón sobre la condena, ofreciendo compasión a aquellos que lo crucificaron. Esta declaración no es solo un acto de gracia divina, sino también una poderosa lección sobre la capacidad humana para el perdón, incluso en las circunstancias más dolorosas y traumáticas. Este mensaje de perdón es central para la fe cristiana, resaltando el poder transformador del amor y la misericordia. Al perdonar a sus ejecutores, Jesús demostró que el perdón es posible, incluso cuando parece inmerecido o imposible desde una perspectiva humana. Su ejemplo desafía a los creyentes y no creyentes por igual a reconsiderar las relaciones rotas y las heridas del pasado, y a buscar caminos hacia la reconciliación y la paz. La práctica del perdón, como la enseñó Jesús, no niega el dolor o la injusticia. Por el contrario, reconoce el sufrimiento y busca superarlo a través de un acto de voluntad que libera tanto al ofensor como al ofendido. Las palabras finales de Jesús nos invitan a todos a reflexionar sobre nuestras propias capacidades para el perdón y a esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios de compasión y amor que Él encarnó. Esta narrativa, arraigada en eventos que han formado la base de innumerables debates teológicos y éticos, también nos invita a examinar el papel de la traición y el perdón dentro de nuestras propias experiencias personales. La traición, representada de manera tan visceral por Judas y en menor medida por Pedro, no se limita a las páginas de la historia antigua. Es una realidad con la que todos nos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas.
Sin embargo, la enseñanza de Jesús sobre el perdón, incluso ante la traición más profunda, ofrece un camino hacia la sanación y la redención, subrayando que el perdón es una elección poderosa que puede liberar tanto al perdonado como al perdonador de los ciclos de rencor y venganza. El perdón, como lo demostró Jesús, es una manifestación de fuerza, no de debilidad. Requiere una inmensa fortaleza interior superar el dolor y el deseo de represalia para elegir la empatía y la comprensión. Esta elección no solo tiene el potencial de transformar las relaciones personales, sino que también puede actuar como un catalizador para el cambio social y la reconciliación comunitaria. En un mundo plagado de divisiones y conflictos, el modelo de perdón que Jesús presentó desafía a las sociedades a buscar soluciones basadas en la comprensión mutua y la restauración, en lugar de la retribución. Además, la historia de Jesús y su enfoque del poder y la autoridad plantea preguntas significativas sobre el liderazgo y cómo debe ser ejercido. En contraste con los modelos dominantes de poder que buscan controlar y dominar, Jesús propuso un liderazgo basado en el servicio, la vulnerabilidad y el cuidado de los demás, especialmente de los más marginados y desfavorecidos. Este enfoque revolucionario invierte la pirámide tradicional del poder, sugiriendo que los verdaderos líderes son aquellos que sirven, no aquellos que se sirven a sí mismos. La confrontación de Jesús con las autoridades de su tiempo, tanto religiosas como políticas, revela también la tensión entre el poder establecido y las voces proféticas que buscan la justicia y la verdad. Jesús no se retractó ante la hipocresía y la injusticia, utilizando su voz para desafiar el statu quo y abogar por un reino de justicia, paz y amor. Este aspecto de su ministerio es especialmente relevante en la actualidad, donde las voces de la justicia y la verdad a menudo se encuentran marginadas o silenciadas por estructuras de poder resistentes al cambio. El sacrificio de Jesús, finalmente, no solo es un acto de amor incondicional, sino también una invitación a reflexionar sobre el significado del sacrificio en nuestras propias vidas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por el bien de los demás? ¿Cómo podemos vivir de manera que nuestro amor se traduzca en acciones concretas en beneficio de nuestra comunidad y nuestro mundo? La historia de Jesús nos desafía a vivir de manera sacrificial, buscando el bienestar de los demás antes que el nuestro propio. En resumen, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús ofrecen un rico tapiz de enseñanzas sobre el poder, la traición y el perdón. A través de su ejemplo, somos invitados a reevaluar nuestras propias vidas y acciones, inspirados a adoptar un enfoque más compasivo y altruista hacia los demás. La historia de Jesús no es solo una narrativa para contemplar, sino un llamado a la acción, un desafío a transformar nuestro mundo a través de la práctica del amor, el servicio y el perdón incondicional. Anás, figura central en el juicio y condena de Jesús, continúa siendo una figura envuelta en el misterio y la controversia. Aunque los registros históricos sobre su vida, después de los eventos del Nuevo Testamento, son escasos, la influencia de Anás y su legado como parte de una poderosa dinastía sacerdotal ha sido objeto de debate y especulación. Su destino final, más allá de su destitución como sumo sacerdote, permanece en gran medida en el reino de la conjetura, pero su impacto en la historia religiosa y política de Jerusalén es indudable. El legado de Anás, especialmente en relación con el juicio de Jesús, plantea preguntas sobre la justicia, el poder y la responsabilidad moral de los líderes religiosos. Su papel en la consolidación del poder sacerdotal y en la oposición a Jesús ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos.
desde un defensor celoso de la ley judía hasta un antagonista en la narrativa de la pasión de Cristo. La figura de Anás se ha convertido en un símbolo de los peligros del poder religioso cuando se desliga de la compasión y la justicia verdaderas. Reflexionar sobre el destino final de Anás y su papel en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús invita a una consideración más amplia sobre el impacto y las consecuencias de nuestras acciones. La historia de Anás, junto con las de otros personajes clave en la pasión de Cristo, subraya la complejidad de la naturaleza humana, donde las decisiones impulsadas por el miedo, el poder o la fe pueden tener ramificaciones que alcanzan mucho más allá de lo que podemos imaginar. Nos recuerda la importancia de buscar la guía divina en nuestras decisiones y de esforzarnos por liderar con justicia, misericordia y humildad. La indagación sobre Caifás y su papel en uno de los eventos más trascendentales de la historia religiosa no solo despierta curiosidad, sino que también desencadena un debate más amplio sobre la naturaleza del liderazgo y la moralidad dentro de las estructuras de poder. Como sumo sacerdote, Caifás se encontraba en una posición de influencia significativa, navegando entre las exigencias de mantener el orden religioso y las presiones del dominio romano. Esta dualidad de roles plantea preguntas sobre los compromisos y sacrificios morales que los líderes a menudo tienen que hacer, especialmente cuando se enfrentan a dilemas que afectan no solo a su comunidad inmediata, sino también a las generaciones futuras. El hallazgo arqueológico de la osamenta, que podría estar vinculada a Caifás, no solo enriquece nuestro entendimiento de la historia antigua, sino que también nos obliga a considerar la humanidad de aquellos que a menudo son vilipendiados en los relatos históricos o religiosos. A través de este descubrimiento, Caifás emerge de las sombras de la narrativa bíblica como una figura más tangible, cuyas decisiones y dilemas cobran una nueva dimensión en el contexto de su tiempo y cultura. Este enfoque más matizado nos invita a explorar la complejidad de su carácter y las circunstancias que lo rodearon, ofreciendo una perspectiva más equilibrada de su legado. La investigación arqueológica y histórica en torno a Caifás y su época nos ayuda a comprender mejor el entorno político y social en el que Jesús llevó a cabo su ministerio. Este contexto es crucial para apreciar las tensiones y conflictos que definieron esos tiempos y que eventualmente condujeron a la crucifixión. Al explorar la vida de Caifás, obtenemos una visión más completa de la interacción entre diferentes grupos religiosos y políticos, así como de su impacto en los acontecimientos de la era. Este interés renovado en Caifás, a través de descubrimientos arqueológicos, también subraya la importancia de la arqueología bíblica como una disciplina que puede iluminar aspectos oscuros de la historia. Cada hallazgo ofrece la posibilidad de desentrañar misterios largamente sostenidos, brindando evidencia tangible que puede confirmar, desafiar o expandir nuestra comprensión de los textos bíblicos y su contexto histórico. La arqueología, por lo tanto, actúa como un puente entre el pasado y el presente, invitándonos a dialogar con nuestros ancestros de manera más informada y empática. La figura de Caifás, con todas sus complejidades, se convierte en un punto de reflexión sobre el legado que dejamos. Sus decisiones, vistas a través del prisma de la historia, nos recuerdan la importancia de actuar con integridad y consideración por las repercusiones a largo plazo de nuestras acciones. La historia de Caifás nos invita a considerar cómo las generaciones futuras recordarán nuestras propias elecciones y el legado que dejaremos atrás. El legado de Caifás plantea interrogantes sobre la justicia, la redención y la posibilidad de reconciliación, tanto en términos personales como colectivos.
Es posible redimirse después de haber tomado decisiones que han llevado a consecuencias trágicas. La historia de Caifás nos desafía a buscar maneras de reconciliar nuestros errores pasados con la esperanza de un futuro mejor, tanto para nosotros mismos como para nuestra comunidad. Al reflexionar sobre la figura de Caifás y su impacto en la historia del cristianismo primitivo, se nos recuerda la trascendencia de la narrativa bíblica y su capacidad para seguir generando debate, inspiración y búsqueda de significado. La vida de Caifás, entrelazada con la de Jesús, continúa ofreciendo lecciones valiosas sobre la fe, el arrepentimiento y la naturaleza humana, demostrando que las historias de ayer todavía resuenan con preguntas y desafíos que enfrentamos hoy. La narrativa de la vida y obra de Jesús, rica en matices y complejidad, nos enseña sobre la dualidad inherente a la existencia humana. A través de las vicisitudes y triunfos de sus personajes, se nos revela una verdad universal. Dentro de cada ser humano coexisten las semillas tanto del altruismo como del egoísmo. Esta historia nos invita a elegir conscientemente el camino del bien, impulsados por el amor y la empatía hacia los demás, aun en circunstancias adversas. La resiliencia y la redención son posibles cuando optamos por actuar con bondad y comprensión, incluso cuando enfrentamos la incomprensión o la hostilidad. Más allá de ser un relato del pasado, la vida de Jesús y sus enseñanzas actúan como un espejo que refleja nuestras propias vidas y las sociedades en las que vivimos. Nos enfrentamos a dilemas morales y éticos que ponen a prueba nuestra integridad y valores. En estos momentos críticos, la historia de Jesús nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a principios de justicia, compasión y amor incondicional. Estos principios no son meras abstracciones, sino guías prácticas para la acción cotidiana, capaces de inspirar cambio y sanación en nuestras comunidades. La confrontación entre Jesús y las estructuras de poder de su tiempo es especialmente resonante en nuestra era, donde los desafíos globales exigen un liderazgo que priorice el bienestar colectivo sobre intereses individuales o de grupo. La figura de Jesús como un líder que sirve en lugar de ser servido ofrece un modelo alternativo de autoridad, una que se basa en el servicio humilde y el sacrificio personal por el bien común. Este enfoque subvierte las nociones tradicionales de poder y liderazgo, proponiendo una visión radicalmente diferente de cómo podríamos estructurar nuestras sociedades. La historia de Jesús también destaca la importancia de la comunidad y la conexión humana. En un mundo cada vez más fragmentado, donde la soledad y el aislamiento se han convertido en epidemias silenciosas, la necesidad de pertenencia y comprensión mutua nunca ha sido más crítica. La vida de Jesús nos recuerda que, en el corazón de la experiencia humana, hay un anhelo profundo de conexión, una que trasciende barreras culturales, religiosas y sociales. Al cultivar comunidades basadas en la aceptación y el apoyo mutuo, podemos comenzar a sanar las divisiones que nos separan. La enseñanza de Jesús sobre el perdón como un acto de liberación personal y colectiva ofrece una poderosa herramienta para la resolución de conflictos. En un mundo marcado por el resentimiento y la venganza, la disposición a perdonar puede ser revolucionaria. Nos libera de las cadenas del pasado y nos permite avanzar hacia un futuro de posibilidades renovadas. Este acto de perdón, lejos de ser una señal de debilidad, es una manifestación de la fuerza interior y la madurez emocional. La capacidad de Jesús para encontrar esperanza en la desesperación y luz en la oscuridad es otra faceta de su legado que resuena profundamente hoy en día. Enfrentamos desafíos globales que pueden parecer insuperables,
desde crisis ambientales hasta desigualdades sociales profundamente arraigadas. La historia de Jesús nos anima a mantener la esperanza viva y a creer en nuestra capacidad colectiva para superar adversidades y construir un mundo mejor. Finalmente, la vida de Jesús nos enseña sobre la naturaleza transformadora del amor. Un amor que se extiende más allá de las fronteras familiares, amistades y afinidades, para abrazar a toda la humanidad, especialmente a aquellos que son marginados y olvidados. Este amor radical es un llamado a la acción, instándonos a mirar más allá de nuestras necesidades y deseos personales, para contribuir al bienestar de nuestra comunidad global. La historia milenaria de Jesús continúa siendo una fuente de inspiración y guía. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras vidas, a buscar la conexión y el entendimiento mutuo, y a actuar con compasión y amor.